¿Toby Fox odia a Sans? Pues... Se ha difundido mucho el rumor de que Toby odia a Sans. Y a ver, Toby no odia a Sans. Bueno, no del todo, ya llegaremos a ese punto. Por otro lado, el fandom odia, o al menos le tiene bastante hate, a nuestro esqueleto chistoso. Vaya, hasta uno de mis videos más vistos del canal es precisamente explicando el hate desmedido hacia este personaje. Por cierto, tomen este video como una secuela espiritual de ese mismo, por si quieren echarle un vistazo. Y que uno de mis videos más vistos del canal sea justamente uno donde explico el hate hacia Sans dice mucho sobre ese odio desmedido que ha tenido el personaje con el paso de los años. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿De dónde nace todo esto? Gran parte del problema viene del uso excesivo del personaje, de cómo fue explotado una y otra vez hasta el cansancio, y de la sensación dentro del fandom de que todo parecía girar únicamente en torno a él, dejando al lado otros personajes igual de importantes. Y a ver, siendo justos, Sans es un personaje rodeado de muchísimos misterios que al menos hasta ahora Toby Fox no ha querido o no ha podido aclarar del todo. Cosas como por qué parece tener déjà vus con los resets, si estuvo involucrado con los científicos reales o si tuvo algún tipo de relación con Gaster. Teorías hay muchísimas y cada uno solo alimentó aún más su popularidad. Pero regresando al punto central, hoy no venimos a hablar del lore de Sans ni de sus teorías más locas. Hoy venimos a hablar de un rumor que ha sido difundido bastante con el paso del tiempo. La idea de que Toby Fox odia a Sans, un rumor que ha ido creciendo casi al mismo ritmo que la fama del propio personaje y que hoy intentaremos analizar con calma. Hey, antes de empezar quiero invitarte a que te suscribas al canal, pues nuestra meta es llegar a los 10,000 suscriptores y si lo haces estaría totalmente agradecido. También hypea este video para que llegue a más personas y sin más preámbulos empecemos. ¿Será esto cierto? ¿De verdad Toby Fox odia a su personaje más popular? Para responder a esta pregunta tenemos que regresar al inicio de todo. Y no hablo del lore de Sans, sino de cómo nació Sans como personaje y del contexto en el que fue creado. Toby Fox estudió ciencias ambientales, sí, lo sé, no tiene nada que ver con lo que terminaría siendo más adelante. En ese momento de su vida parecía tomar un rumbo completamente distinto del desarrollo de videojuegos o la narrativa interactiva. Nada nos indicaba que terminaría creando uno de los juegos independientes más influyentes de su generación. Sin embargo, fue durante su etapa universitaria cuando ocurrió algo curioso e importante. En uno de sus cuadernos, Toby realizó un primer dibujo conceptual de un esqueleto bastante familiar, junto a su hermano, pues los dos tenían la idea de hacer un cómic que nunca se concretó. Con un diseño extremadamente sencillo, casi improvisado, un boceto que en su momento no parecía tener mayor relevancia. Años después, el propio Toby explicaría que este diseño tuvo cierta inspiración con los personajes del webcómic Helvética. Investigando un poco más es fácil notar varias similitudes en el estilo y la simpleza de los personajes, lo cual hace aún más interesante ese primer concepto. Pero dejando eso de lado, volvamos a la biografía de Toby, porque este pequeño detalle sería solo el inicio de algo muchísimo más grande. A Toby siempre le gustaron los videojuegos, pero hubo uno en especial que lo marcó de por vida, y ese era Earthbound. Earthbound era un juego cuyo lanzamiento principal se dio en Japón, y fue precisamente gracias a este título que Toby Fox se enamoró profundamente de los videojuegos. Su fascinación llegó a tal punto que se convirtió casi en una obsesión. Earthbound no solo era un juego para él, era una experiencia que siempre encontraba algo nuevo que ofrecerle. Gracias a esto, Toby comenzó a involucrarse activamente en distintas comunidades de internet dedicadas a la saga, donde los fans compartirían teorías, opiniones, análisis y curiosidades sobre el juego. Curioso que ahora pasa en su juego, ¿no? Dentro de estas comunidades no solo se hablaba del juego, también se creaban hacks, que eran modificaciones hechas por los fans que pretendían extender la experiencia del original. Era tan común que incluso se organizaban concursos para motivar a la comunidad a crear cada vez más hacks y compartirlos entre todos. Y es aquí donde entra en escena nuestro querido Toby Fox. Él participó creando uno de estos proyectos llamado Earthbound Halloween Hack, en el cual no solo colaboró con ideas, sino que también se encargó de componer la música.
Y es precisamente en uno de estos hacks donde Toby compuso cierta canción. En este punto, sin que muchos lo notaran, ya se estaba construyendo de manera indirecta un personaje y un concepto que hoy todos conocemos, pero todavía no es momento de hablar de eso. Bueno, aún no. Hubo un tiempo en el que Toby Fox trabajó como compositor en el webcómic Homestuck. De hecho, como dato curioso, este proyecto está muy cerca de regresar, pero ahora en forma de serie animada, lo cual sin duda es una excelente noticia para nuestro zorrito compositor. Digo, por si le quieren dar un vistazo. Y volviendo al tema, durante su etapa en Homestuck, Toby compuso una gran cantidad de temas musicales, y el webcómic no tardó en volverse enormemente famoso en internet. Muchísimos artistas, escritores y compositores colaboraron en él, convirtiéndolo en un fenómeno cultural dentro de la red. Sin embargo, Toby nunca se olvidó de aquel hack en el que había trabajado hace tiempo atrás. Esa experiencia seguía rondando su cabeza. Fue entonces cuando decidió pedirle algo a Andrew Hussie, amigo suyo por si preguntan. Y es que resulta y resalta que durante el tiempo en el que ambos pasaban conviviendo en el sótano en la casa de Andrew, Toby aprovechaba cada momento para desarrollar una idea que llevaba gestándose desde hace ya bastante tiempo, y esta vez no quería crear solo un hack, quería hacer algo más grande, algo propio, un proyecto independiente que tomaría una fuerte inspiración en Earthbound, pero que al mismo tiempo tuviera identidad propia. Como sabemos, Toby Fox era un gran fan de los RPG japoneses, muchos de los cuales ni siquiera llegaron a publicarse fuera de Japón. Aún así, eso no fue un impedimento para él, ya que le fascinaban profundamente sus mecánicas de juego, la manera en que contaban sus historias y los conceptos poco convencionales que proponían. Entre todos esos títulos hubo uno que lo marcó de manera especial, Shin Megami Tensei. Le parecía una idea brillante que en lugar de limitarse al combate tradicional, el juego te permitiera negociar con los demás demonios, hablar con ellos, interactuar de formas inesperadas. Esa mecánica lo dejó pensando durante mucho tiempo, hasta que surgió una pregunta clave en su mente. ¿Qué pasaría si existiera un videojuego en el que en lugar de pelear con los monstruos, el jugador tuviera la opción de comunicarse con ellos, comprenderlos y evitar la violencia por completo? Es así que Toby Fox finalmente se puso en marcha para trabajar en aquel mini proyecto al que decidió llamarlo Undertale. La propuesta era sencilla en apariencia, pero muy ambiciosa en su ejecución. El juego te permitiría hablar con los monstruos o combatirlos, como en cualquier RPG tradicional. Sin embargo, Toby programó un sistema especial en el que cada decisión tendría consecuencias reales. Los jugadores que recurrieran a la violencia no solo avanzarían de una forma distinta, sino que esas acciones tendrían repercusiones directas en el protagonista en el mundo del juego. Desde ese punto, Toby ya tenía una idea muy clara. Quería que el juego contara con distintos finales, todos moldeados por la elección del jugador y por la manera en que decidiera interactuar con los personajes. Y como todos sabemos, esas decisiones terminaron dando forma a los caminos más conocidos del juego, la ruta neutral, la ruta pacifista y la temida ruta genocida. Durante el desarrollo del Kickstarter, que como ya sabemos recibió un apoyo enorme, Toby Fox sentía una gran presión, ya que no quería decepcionar a ninguna de las personas que habían confiado en él, especialmente quienes habían aportado su propio dinero al proyecto. Por esa razón se metió de lleno en el desarrollo y decidió trabajar prácticamente solo en el juego. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que había un área del cual no era experto y que era clave para el proyecto, y ese era el diseño de personajes. Fue entonces cuando contactó a un artista de nombre Temi Shang, de quien ya era fan por su estilo y creatividad, y propuso trabajar junto a él en Undertale. Temi aceptó, y haber trabajado juntos terminó siendo un punto de inflexión que les cambió la vida por completo a ambos. Durante el proceso de creación de los personajes, Toby recordó aquel diseño tan sencillo que había dibujado durante la universidad, un personaje que tenía escondido guardado en su memoria, pero ahora surgió una pregunta: ¿cómo integrarlo al juego? Undertale estaba pensado para tener 3 finales, como ya hemos mencionado, cada uno con consecuencias muy distintas. Para los primeros 2, Toby tenía una idea bastante clara. Flowey sería el jefe final, ya que encajaba perfectamente con la historia y el lore del juego. Pero para la tercera ruta, la situación era diferente.
ahí Toby quería hacer algo completamente distinto. Agarró su personaje y decidió ponerle Sans, y Sans se convertiría irónicamente en el enemigo más débil si nos guiamos únicamente por su diseño. En realidad, Toby quería hacer una crítica directa al diseño tradicional de jefes finales. No buscaba un personaje visualmente complejo ni intimidante como en las otras dos rutas, quería todo lo contrario. Por esa razón, eligió a su personaje más sencillo. Y como sabemos, Toby Fox se inspiró fuertemente en los RPG japoneses, especialmente en aquellos donde las batallas no siempre se gana con fuerza bruta. En muchos de estos juegos la victoria puede ser emocional, estratégica o simplemente una prueba de paciencia. Fue ahí cuando surgió la idea, tomar ese personaje tan sencillo y convertirlo en la gran pelea final de la ruta genocida. La batalla contra Sans es un homenaje a esa filosofía. No le ganas por ser más fuerte, le ganas porque él se cansa. Esto funciona como una crítica clara a los jefes exageradamente complejos, con enormes barras de vida y mecánicas interminables. Su diseño también es una declaración por sí mismo. En una época donde muchos personajes son cada vez más recargados y visualmente extremos, Sans es solo un esqueleto, el enemigo más simple y genérico que podría existir en cualquier videojuego, y aún así funcionó. Durante la creación de Sans, Toby Fox juntó todo lo que tenía a la mano, reutilizó música antigua que llevaba años que no utilizaba, rescató dibujos viejos, incluso su nombre fue tan sencillo como su apariencia, pues como todos sabemos Sans viene directamente de la fuente tipográfica Comic Sans y por eso mismo habla con este tipo de letra. Pero a este personaje aparentemente simple Toby también decidió darle un trasfondo secreto, porque parte de la esencia de Undertale son esos misterios ocultos que te obligan a regresar, a rejugar el juego y a mirar todo desde otra perspectiva. Y ahí estaba la combinación perfecta. Una combinación que, aunque Toby quizás no lo sabía en ese momento, terminaría convirtiendo a Sans en uno de los personajes más relevantes y reconocibles de toda la cultura de internet. Y bueno, el resto ya es historia. Undertale fue un boom mediático a nivel mundial. El recibimiento que tuvo por parte de la comunidad fue algo que ni el propio Toby esperaba. Toby había creado un juego con gráficos sencillos, pero único, lleno de amor, cuidado y dedicación en cada detalle. Y como suele pasar con este tipo de fenómenos, durante su explosión de popularidad comenzaron a surgir diversos fandoms, comunidades enteras dedicadas al juego. Pero entre todos esos fandoms, algo curioso empezó a ocurrir. Muchos dejaron de girar en torno al juego en general y comenzaron a enfocarse en personajes específicos. Y entre todos ellos hubo uno cuya popularidad sobresalía claramente por encima del resto. Empezó a crecer un fandom gigantesco, dedicado exclusivamente a Sans. Si viviste esa época seguro lo recuerdas, teorías por todos lados, animaciones increíbles y una enorme cantidad de universos alternos creados por la comunidad que giraban únicamente en torno a este personaje. Algunos eran realmente buenos y otros mejor ni mencionarlos. Con el tiempo Sans comenzó a aparecer en todos lados y como es bien sabido hubo una sobreexplotación del personaje. Era imposible escapar de él dentro del fandom y claro, Toby Fox no es ciego. Toby lo vio todo, era completamente consciente del giro mediático que se estaba formando alrededor de su creación. De hecho, se sabe que incluso llegó a hablar directamente con algunos autores de ciertos AU, lo que confirma que estaba al tanto de lo bueno como de lo malo que rodeaba a Sans. Toby fue testigo directo de cómo su personaje pasó de ser una sorpresa inesperada a convertirse en un icono masivo de internet. También está el caso de esa canción que había compuesto años atrás, la que hoy conocemos como Megalovania, y que de pronto comenzó a usarse en absolutamente todos lados. Y no sorprende que haya terminado por cansarlo, se utilizó en fangames, en incontables remixes, y siendo sinceros, casi el 90% de los proyectos incluían algún arreglo o variación de Megalovania. Versiones alteradas de la canción, memes y un sinfín de contenidos más. Llegó un punto en el que bastaba escuchar los primeros segundos para relacionarlo automáticamente con Undertale. Y como cualquier canción que se escucha una y otra vez sin descanso, terminó por saturar. De hecho, esto se ve reflejado desde el inicio del video, cuando en Deltarune, la secuela espiritual de Undertale, si intentas tocar la melodía, el propio Toby Fox te interrumpe e impide que continúes.
Y a ver, es bastante normal que se haya cansado de ella, probablemente no quería que toda la banda sonora de su siguiente proyecto volviera a girar en torno a una sola canción, no otra vez. De hecho, esto se nota claramente en su segunda entrega, Deltarune, que por cierto es un juegazo, deberían probarlo. Ahí podemos ver cómo el papel de Sans pasa a ser el de un personaje secundario, alguien que ya no mueve la trama ni es el centro del misterio, sino que simplemente aparece para molestar al protagonista en distintas ocasiones. Sobre todo cuando hace esos chistes incómodos sobre la madre del prota, insinuando cosas de forma descarada y absurda. Es esta nueva representación del personaje, sumada a todos los factores que ya había mencionado antes, que terminó siendo una combinación perfecta para que surgiera aún más hate hacia Sans. Y siendo sinceros, no me sorprendería en lo absoluto que Toby Fox lo hiciera a propósito. Desplazar un poco a su personaje estrella parecía una decisión consciente, casi estratégica para darle espacio a nuevos personajes y evitar que todo volviera a girar en torno a él. Y vaya que lo logró. Hoy en día los personajes originales de Deltarune han ganado muchísima más presencia dentro de la comunidad, desplazando gran parte de la popularidad que Sans tuvo en su momento. Eso demuestra que el problema nunca fue el personaje en sí, sino la sobreexposición que tuvo durante muchísimos años. Y es que llegando casi al final del video, no creo que Toby Fox odie a Sans. No del todo. Quizás lo que sí terminó cansándolo fue el enorme giro mediático que se creó alrededor del personaje, pero no el personaje en sí. De hecho, pienso que Toby le tiene aprecio genuino, ya que Sans fue creado junto a su hermano y nació con ese cariño tan característico que siempre ha tenido Toby en sus proyectos. Además, durante el stream benéfico por el 10º aniversario de Undertale, Sans volvió a tener una presencia importante, lo cual demuestra que Toby sigue reconociendo el lugar especial que ocupa en su corazón. A esto se le suma cierto misticismo que aún se le otorga en Deltarune, algo que inevitablemente ha provocado que surjan nuevas teorías alrededor del personaje, manteniéndolo relevante sin sobreexplotarlo como antes. Ahora la pregunta queda para ustedes, ¿tú qué piensas? ¿Crees que Toby realmente se haya cansado de Sans o consideras que el hate hacia el personaje es totalmente inmerecido? Déjalo aquí en los comentarios, quiero leerte. Y ahora sí, hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden en dejar su like, compartir este video y sobre todo suscribirse al canal. Pues nuestra meta es llegar a los 10.000 suscriptores y tu apoyo es de gran ayuda. Sin nada más que decir, me alegra muchísimo haberlos tenido por aquí. Y sin más preámbulos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo fui Batilleyo y nos vemos en el siguiente video.